El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, sean bienvenidos a este podcast y doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar junto con ustedes. Una entrevista más, permítame presentarme, mi nombre es Andy, soy el host del podcast y también tenemos como host, pero en esta ocasión no está con nosotros, es Javier. Y como el director del podcast tenemos a Billy Jackson. Gracias por conectarte junto con nosotros, siéntate cómodo, si estás manejando sería incluso genial. ¿Cómo piensas, Josué, que es un podcast escucharías? ¿Cómo escucharía un podcast? O sea, ¿qué actividad tú harías? Yo pienso que durante estoy limpiando mi cuarto o ¿Sí? donde estoy trabajando, no sé. Sí, es como parte de la rutina de que uno hace, se escucha el podcast. Y entonces siéntete cómodo, ya sea que estés haciendo tu actividad en tu casa, por favor, sé parte de nuestra familia. Y antes de empezar, quisiéramos orar. Sí, amigo. Tenemos invitados en este día, entonces vamos a orar. Soberano Dios, Padre, gracias por tu gran amor, gracias por que tú nos cuidas, tú nos guardas, gracias por que a través de tu Hijo Cristo podemos entrar a tu presencia, Señor, confiadamente para poder presentar nuestras vidas ante ti, Señor. Oro, Señor, por la entrevista que se va a dar, Señor, en este día. Padre, también oro por la vida de Josué. Padre, úsanos para que podamos ser aquella luz que tú reflejas en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que este podcast pueda ser edificación para más personas, Padre. Te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, Josué, permíteme, por favor, preséntate. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Con futuro? ¿Con disponible? Ok. Mi nombre es José Silva y soy de México, tengo 23 años y soy soltero. Entonces, escriban por favor ahí, Josué está soltero. Este vato no. Entonces, qué gusto, Josué, tenerte, la verdad. Qué milagro verte otra vez, amigo. No es un gusto. Bueno, anteriormente hemos entrevistado a Josué, pero ¿te acuerdas que fue por el viaje misionero que ustedes realizaron? Sí. Entonces, vayan por favor y vayan a ver el otro podcast que fue. ¿Te acuerdas del tema? Sí, fue pues viaje misionero, pero... Viaje misionero, pero el tema del podcast era... No recuerdo. ¿Cómo lo dicen frecuentemente aquella frase de que es de Costa Rica? ¿Pura? Ah, pura vida. Eso, pura vida. Entonces vayan y chequen el podcast, que está muy genial. Sí. Y Josué, cuéntanos, ¿qué estás estudiando aquí en Río Grande? Ok. Bueno, pues yo venía de otro seminario, entonces revalidé un año y estoy estudiando lo que es un bachelor de 4 años. ¿A qué cámara tengo que ver? No, a mí, amigo, tranquilo. Ok. Perdón. Entonces es un bachelor de 4 años con un énfasis en educación cristiana. Un bachelor de 4 años. ¿Y en qué parte estudiaste el primer año de seminario? Bueno, estudié 3 años en México en un seminario llamado Instituto Bíblico Tecate Misión Internacional y revalidé un año para los 4 años aquí. Solo un año te permitieron revalidar. Y fuiste a estudiar allá. ¿A los cuántos años estudiaste en ese Inicié a seminario? estudiar a los 17. Apenas saliste del colegio y fuiste a estudiar. Sí. ¿Y cómo, conociendo esa parte de tu vida y estás ahorita estudiando, ¿en qué año vas ahorita actualmente en Río Grande? Pues ya es mi último año, entonces yo gradúo este mayo. Y una pregunta que creo que impactaría mucho, ¿cómo has visto la mano de Dios a través de este tiempo de preparación en tu vida? Pues, claro que he visto la mano de Dios impactando mi vida y la de otras personas a través de mí y a través de otras personas hacia mí. Entonces, en el sentido de la provisión, o sea, el hecho de que Él me mantenga aquí todavía, porque yo a veces digo, wow, es la mano de Dios obrando. Amén. También el hecho de poder aprender cosas nuevas, el poder conocerle mejor, porque vengo a un seminario por eso, ¿no? Para poder conocerlo mejor. Entonces, el poder poner en práctica, en el ministerio práctico, otras cosas más, ha sido de mucho impacto en mi vida espiritual y mi vida social. Sí, creo que hay áreas que el Señor trabaja en esos tiempos porque realmente por eso estamos preparándonos, ¿no? Claro. Para que el Señor sea edificando, sacando cosas de nuestros corazones. Y también, Josué, tú vienes de una familia creyente desde muy joven, desde muy pequeño. Ok. No. Sí, podría decirse que sí creyente, porque éramos católicos. Creyentes católicos. Pero que lo vivíamos como tal, no. Y en ese contraste de una familia católica, ¿cómo fue tu niñez?
Sí, yo soy el hermano menor de 5 hermanos. Tengo por entendido que ya entrevistaron a mi hermano. Sí, ya. Entonces también pueden ver su podcast, se llama Salvador, pero no sé cómo se llama el tema. Bueno, Salvador Silva es hermano de Josué. Sí. Salvador es el segundo hermano. Es el segundo mayor. El segundo mayor. Tú eres el último. Sí. Entonces vamos a escuchar la parte como de la ¿se puede decir de la historia? De cómo Dios usó desde muy pequeños a ese momento, ¿no? Entonces, Claro. está tomando ese tiempo, Josué. Por favor, coméntanos de cómo era en ese tiempo que tú de muy niño, el último hijo prácticamente de la familia. ¿Cómo fue para ti? Sí. Bueno, muchas personas, especialmente aquí en el seminario, pues veían que Salvador, o sea, yo siempre le he dicho Chavo, o sea, él se llama Chavo desde que es pequeño. Desde muy pequeño. Entonces, a Chavo, desde pequeño, pues no pude pasar mucho tiempo con él, porque yo, como cuando tenía 9 años, pues él se fue a estudiar a Baja California. Entonces ahí creció y por cuestiones familiares a veces no platicábamos mucho. Entonces no éramos como muy juntos. Entonces hasta apenas que yo fui a estudiar a Baja California y estuve cerca de él, fue cuando lo pude conocer mejor, a pesar de que es mi hermano. ¿Me explico? Sí. Entonces la relación fue mejorando un poco, pero no es como de que éramos súper juntos. No, Entonces las personas acá era como, pero son hermanos, pero ni lo visitas y qué cosa y así. Y es como, pero es que no saben el trasfondo y no saben tampoco lo que hemos pasado, ¿no? Entonces yo soy el hermano menor de 5 y mis papás, cuando yo tenía 6 años, 5 años, empezaron muchas peleas muy fuertes en mi casa. O sea, había maltrato, abuso y tantas cosas más. Entonces eso provocó que mis papás quisieran divorciarse. Entonces, yo recuerdo que desde los 5 años, o sea, mis primeras memorias de vida era ver que mi papá golpeaba a mi mamá golpeaba a mi papá, entre ellos, y había mucho odio, obviamente. Sí, pero en ese momento no vivía nadie de tus hermanos contigo, los mayores. Sí, todos contigo, vivíamos juntos en ese pero tiempo. todos recibían las mismas, se puede decir, conflictos, ustedes lo veían. Y tú a muy corta edad, a 5 años, pudiste presenciar y... Sí. Sí, pero... ¿Y tú en esa cuestión, cómo se puede mencionar cómo tu papá lo viste que reaccionaba de esa manera, su carácter, su manera de ser, comportarse con ustedes también? Sí, claro. Como decía, Salvador pues obviamente tiene su propio testimonio, también el mío, y mis otros hermanos otra forma distinta de ver, ¿no? Pero el hecho de que ellos hayan presenciado el divorcio como más mayores era como menos difícil, por así decirlo, pero en mi caso, yo desde la infancia, pues ese era el primer concepto que tenía de que era un matrimonio de verdad, porque era ellos, ¿no? Entonces, cuando fui creciendo, pude entender por qué mi papá hacía lo que hacía, pero cuando era pequeño, pues obviamente no entendía, y eso hizo que yo guardara un rencor muy grande con mi papá y un rencor muy grande con mi mamá. Ya, entonces cuando se llegan a separar tu papá, se llegan a separar tu familia, y prácticamente te quedas con tu mamá, ¿verdad? La cosa es que inicia todas esas peleas cuando tenía 5 años y después en el 2007, cuando tenía 7 años, ya inicia el proceso legal, que ya empiezan con los trámites, abogados y tantas cosas más. Entonces ahí invierten miles de pesos y nuestra familia va en bancarrota. O sea, nosotros teníamos una casa muy grande. Mi papá tenía que hacer negocios y otras cosas más y todo eso. Tenía proyectos, pero por el divorcio todo se vino para abajo. Y todo el dinero que se gastaba para las casas y los negocios se fue para... Bueno, no negocios, sino que lo que estaban emprendiendo se fue para los abogados, entre ambos. Entonces estuvieron invirtiendo todo en eso y caímos en una pobreza muy grande. Mi mamá corrió a mi papá a golpes de la casa y mi papá tuvo que irse a otro lugar y todo y no podía entrarse porque mi mamá lo atentaba contra su vida, o sea. Entonces era como, o te metes, si te metes te mato, o sea, literal voy por una arma o algo así. Entonces, como crecer con eso, obviamente nos provocó a nosotros como hijos ser un poco más agresivos. Siempre cuando hablo de mi infancia, la gente nunca me cree. Porque no lo eres, ahorita yo que te veo, la verdad. Sí, no, o sea, si supieran o me hubieran visto de niño, sí. Era un caso muy especial. Entonces, pues fue el proceso legal a los 7 años y el proceso legal duró de divorcio como unos 5 o 6 años, o sea, que se divorciaran bien. Y ya después de todo eso, ya estaban divorciados legalmente. Pero aún así, después de ese divorcio, ellos siempre estuvieron luchando por una casa que teníamos, la casa que teníamos que era muy grande, y valía millones de pesos mexicanos. Entonces peleaban por esa casa. Y al final todo, pero se terminó quedándose con la casa alguien de ellos, tu mamá, tu papá.
Sí, bueno, la cosa es, pasa un proceso, ¿no? Cuando inició el proceso fue en el 2007 para iniciar con el divorcio legal. Termina, como te digo, en 5 o 6 años el divorcio, y mi papá tiene que rendir algo de cuenta de custodia, que era, en esos años, yo tenía como 12, 11 años, mis hermanos ya se habían ido a Baja California. Entonces, somos 5, los 3 mayores ya habían estado fuera, en el sentido de que mi papá no tenía que pagar pensión alimenticia porque no era menor de edad. Entonces, para mi hermana, que sigue de mí, y yo, mi papá tenía que pagar una pensión alimenticia, porque pues es el papá, tenía que proveer, y mi mamá tenía que cuidarnos en la casa grande que teníamos. Mi papá fue afuera. Entonces, mi mamá procuró todo, pero mi papá pagaba una cantidad mínima, o sea, una cantidad muy mala de lo que realmente tenía que pagar. Él daba, o sea, se supone que tenía que dar como 800, 900 pesos por hijo, mínimo, algo así, y él daba 100 pesos, que son $6 por semana. Eso es muy poco, no es nada. Eso para la semana. ¿Para la semana? Para la semana. Entonces nos daba $12 por la semana. Sí, pero en ese tiempo ya, bueno, tus hermanos se van a estudiar, te quedas tú con tu mamá, y el trato de tu mamá hacia ti, ¿cómo era? Sí, fue una de las experiencias más horribles de mi vida, por así decirlo. O sea, suena un poco fuerte, pero es la verdad. Para no estar lanzándonos de lado a lado, en el 2009 fue cuando nosotros llegamos a la iglesia. O sea, yo tenía 9 años, entonces mis hermanos iniciaron a ir a la iglesia porque a ellos les gustaba mucho el deporte. Entonces, una vez fueron a jugar, siempre salían a jugar. Nosotros no salimos para nada desde que inició el divorcio. Desde que inició el divorcio empezó mi vida a ser horrible. Aislarte pero todo. Tenía 5 años, o sea, nunca supe que era realmente una vida estable. Entonces, yo recuerdo que mi mamá tiene ciertos problemas en su vida, por así decirlo, que lamentablemente pasó de pequeña y tantas cosas más, que hizo que sea una persona con una conducta como si tú la vieras. Es una señora, ahorita ya tiene 50 y tantos, pero hablas con ella y pareciera una muchacha joven, o sea, en el sentido como de su carácter. Entonces toma muchas malas decisiones y puede afectarte a ti mismo o a otras personas más. Entonces a nosotros nos afectó mucho por querer vengarse de mi papá, nos hacía daños a nosotros. Entonces ella salía de la casa a buscar provisión para nosotros porque decía que mi papá no hacía cargo, y muchas mentiras, muchas cosas. Entonces a nosotros nos encerraban, a mi hermana y a mí, nos encerraba con llave en un cuarto, como 8 horas. A veces no íbamos a la escuela. Porque les dejaba encerrados. Porque tenía miedo de que nos pasara algo, porque por tantos traumas que pasó y por el proceso del divorcio y por su propio carácter y tantas cosas que vivió, le hizo una mujer sobreprotectora, pero que también lastimaba sin darse cuenta. Una mamá sobreprotectora. Entonces nos encerraba en un cuarto más de 8 horas porque ella iba a trabajar y tenía miedo de que nos hicieran algo. Pero ¿y la comida y al respecto de eso? Hasta que llegaban nuestros hermanos mayores era que nos daban comida. Pero el cuarto ni siquiera tenía baño. Yo recuerdo que a veces nos tocaba tener que tomar bolsas, hacerlo y ponerlo debajo de la cama. O a veces yo como hombre, porque era mi hermana y yo, a veces me tocaba ir a las esquinas a hacer pipí y siempre el cuarto olía mal, o sea, era mal. Claro. Era una condición precaria, o sea... No era un lugar para vivir, como para tener las adecuaciones que tú... Claro, como niño más que todo eso, solos. Vivíamos en una casa que tenía de todo, o sea, por así decirlo, ¿no? Estaba en construcción, una casa muy grande y todo, pero por cuestiones de todo lo que estaba pasando, se convirtió en un lugar, en vez de un hogar, una cárcel, o sea, ¿me explico? Sí. Entonces pasábamos horas, a veces nos íbamos a la escuela, la condición era muy mala y ese era el proceso, ¿no? Entonces yo recuerdo, por eso les digo, o sea, si ustedes me vieran de niño, hubiera sido muy distinto porque a mí me pasaba que tardaba meses sin bañarme, por lo mismo de que no me cuidaban bien, o sea, yo no aprendí como que me enseñaran sobre la salud, aseo personal, cuidado y todo eso, o sea... Tenía muchas caries en los dientes y eso provocó que mi dentadura fuera el único hijo que tuviera como... Incluso que me dio anemia, o sea, no estaba como tal diagnosticado, pero sí tenía las manchitas, tenía debilidad y todas esas cosas, ¿no? Entonces fui creciendo con eso. Ya, pero, o sea, ya vas creciendo en esa mentalidad, bueno, tan deprobable se puede decir en tu vida, sí, de claro. muy niño, y a tus hermanos incluso ya pasaron por eso, pero ya se van de la casa. ¿Y cómo... Personalmente tú me cuentas que tus hermanos fueron por una actividad que les hacían deportes, sí. pero ahí se comenzaban a involucrar un poco en la iglesia. Ajá.
Y personalmente tú, en esa condición que no querías conocer a nadie, que no querías juntarte con nadie por la condición que vivías, Sí. ¿cómo llegas tú incluso poder llegar a una iglesia, conocer como el amor del Señor? Sí. Es que yo no tenía decisión, o sea, era un Claro. niño que no tenía decisión propia para nada porque mi mamá y mi papá, más que nada mi mamá, nos encerraba. O sea, nosotros no podíamos salir y a veces cuando empezó esas cosas, bueno, siempre yo recuerdo que desde la primaria me catalogaban a mí como el hijo que tiene los papás locos. Porque la policía siempre estaba todas las semanas afuera de mi casa, controlando a mi papá y a mi mamá. Siempre era lo mismo. Entonces, no podíamos salir ni nada hasta cuando ya mi hermano fue a la cancha, por así decirlo, a jugar deportes y ahí conoció a unos misioneros. Y los misioneros eran unos americanos y les invitaron a un grupo de jóvenes o algo así. Entonces ellos fueron y solamente iban, yo tengo por entendido, la otra vez me dijeron que no, pero yo sí digo que sí, que solamente iba porque uno de mis hermanos estaba enamorado de la hija del pastor. ¡Ay, no! Entonces nomás fueron por eso y ellos estaban ahí, y además por la comida. Ayudándole y Ajá. echándole mano, dice. Y por la comida gratis. Sí. Entonces, porque pasábamos por tantas dificultades económicas, aprovecharon. Entonces fueron. Yo no tenía decisión porque estaba muy pequeño. Entonces, ya después mis hermanos fueron como, le decían a mi mamá, a mi papá, pues vamos a hacer deporte. Y me sacaban. Entonces me sacaban e íbamos al grupo de jóvenes. Y ahí escuché por primera vez la palabra de Dios, bien. Porque, pues, como les digo, antes yo era católico. Yo siendo niño pequeño desde los 7, 6 años, yo recuerdo que rezaba a la Virgen. O sea, tenía fe. Entonces recuerdo bien, mi hermano es muy artístico, mi hermano mayor, y dibujó mis papás y una virgen, como para que, no sé exactamente el propósito que lo hizo, pero por la convicción católica, para que la Virgen María hiciera algo. Por sus vidas. Oh. Entonces teníamos la imagen ahí y yo rezaba a la Virgen, o sea, me arrodillaba y rezaba a la Virgen y todo. Y yo recuerdo, o sea, cuando se peleaban mis papás, yo iba a la Virgen María y por favor, madre, ayúdame y todo eso, y etcétera. Entonces crecí con eso. Pero el catolicismo fue muy rudo en el sentido de ganarte la salvación y mis papás eran muy rudos en ese sentido. O sea, domingo, súper correcto los domingos enfrente de las demás personas, pero afuera de la iglesia se golpeaban, mentían, robaban, porque incluso robaban otras cosas. Sí. No mis papás como tal, pero o sea, la condición era muy mala. Entonces, el hecho de llegar a un lugar donde te recibían y lo que predicaban era lo que vivían, eso impactó mi vida. Entonces eso fue como un gran cambio y me gustó y quise empezar a ir más. Y le decía a mi mamá, déjame ir con mis hermanos mayores, yo puedo ir a hacer esto, tengo amigos, el hijo del pastor, los hijos de pastores eran casi de mi edad. Yeah. Entonces aprovechábamos para jugar y todo eso. Era un tiempo muy bonito. ¿Y tu mamá te permitía ir con ellos? No. No, sí me imaginaba por... A veces nos escapábamos, a veces... se escapaban también. Sí, porque nos echaba la policía. O sea, a veces llamaba a la policía para que nosotros no fuéramos. Entonces mis hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de los 5 hermanos, nos echaron a la policía como 3 o 4 veces. No sé cuántas veces. Pero a mí me pasó como 3 veces, mi mamá. Entonces, porque un día un amigo, ya después de que empecé a ir más seguido al grupo de jóvenes, empezar a ir más seguido a la iglesia, después que nos invitaron a la iglesia, un amigo, el hijo del pastor, me invitó a hacer una pijamada. Entonces mi mamá decía, no, es que te van a robar los gringos porque solamente son narcos con el que quieren traficar tu cuerpo. Eso te iba a decir yo también. Y era muy... Las ideas tan... Mi mamá tenía como la mentalidad muy acá, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo ese día que ya estaba preparado, yo tenía mis cosas para ir a su casa y la policía viene y me dice, ¿a dónde vas? Y todo eso, yo teniendo 10, 9 años, no recuerdo. 10 años creo. Y pues, yo tener que hablar con unos señores policías. A los 10 años, ajá, y explicarles defenderme. que quiero ir a la iglesia. Explicarle que mi mamá fue la que me echó el policía, o sea... Ay, sí. Entonces para mí fue como llorar y todo. Y crecí con un rencor muy grande hacia mi mamá. Muy grande, o sea... Con mi papá también, pero específicamente con mi mamá. Sí. Entonces yo recuerdo que ya después crecí un poco más, crecí en la iglesia. Y empecé a ir a la secundaria, que es después de la primaria, como de los 12 años a los 15, ¿no? Y en la secundaria nos hicieron a escribir un diario para poder expresar todo lo que sentimos, etc. Y así. Entonces empecé a escribir, pero yo ya había escrito desde antes de ir a la secundaria, tenía libros pequeños y toda la cosa, ¿no? Entonces yo recuerdo que uno de los libros que escribí, yo recuerdo que oraba todos los días, o sea, escribía todos los días, por favor,
Dios, llévate a mi mamá, o sea, no quiero que viva, o sea, mátala si es necesario. O sea, el rencor y mi odio era tan grande, pero tan grande, que, o sea, yo no quería verla, o sea, le gritaba. Tú no te imaginas cómo le respondía enfrente, o sea, cuando estábamos solos, incluso a veces nos golpeábamos, era muy feo. Sí, pero ya en ese aspecto, como tú mencionas, bueno, qué difícil también saber de que muy pequeño, cuando te toca escribir eso en la escuela, poder redactar tu vida, en tu situación y poder redactarlo y que se plasmen en esas hojas, ¿no? Lo que sería, cómo te encuentras. Sí, pienso que realmente pasaba muchas veces diferente, no solo tu situación, lo escuchaba un poco con Salvador también, su situación también era muy difícil en cuestión como un hijo mayor. Que buscaba diferentes cosas para incluso poder comer. Sí, trabajar o salir a hacer estas actividades, muchas cosas para que él pueda sostenerse su propia vida. Sí, porque como te decía, o sea, cada uno tenía un panorama distinto, pero por ejemplo, yo era el hijo menor y en el sentido de que me protegía bastante y como que me hería bastante también por eso, pero mis hermanos mayores tenían un poco más de libertad, por así decirlo. Pero ellos cuando iban a trabajar, cuando llegaban con su dinero, mi mamá se los quitaba. Ay. Entonces, y compraba sus cosas y otras cosas más. Y yo sé que suena todo como muy feo, pero ya después voy a hablar un poquito bueno de las cosas de que mi mamá hizo, sus cambios. No todo es malo. O sea, al principio suena bien feo, la verdad. Sí, suena muy fuerte. Pero sí, o sea, mi mamá les quitaba todo el dinero. Y a veces compraba para comida, otras veces para cosas propias suyas. Entonces también mis hermanos crecieron con un enojo muy grande hacia mis papás. Ya, y entonces, Josué, ¿tú a qué momento llegas a entender realmente lo que el Señor hizo en tu vida y dices, siento que lo que estoy viviendo es lo que el Señor no quiere para mi vida? El Señor tiene algo tan increíble. ¿Y cómo llegaste a conocer a Jesús en tu corazón? Ok. Para no hacerlo el cuento tan largo, pues fui creciendo un poco a poco en la iglesia. Yo ya había escuchado de la palabra en todo ese transcurso de tiempo, ¿no? Desde los 10 años que llegué a los reuniones de jóvenes, la iglesia, etcétera, empecé a escuchar más, a tener más fe y, como te digo, o sea, el hecho de que me haya impresionado que haya personas que estén viviendo lo que estén predicando y no solamente te estén juzgando, eso impactó mi vida totalmente. Que no se preocupaban por nosotros en la vestimenta, en la alimentación, a veces incluso nos invitaban a sus casas si había un problema en la casa nuestra, que estaban peleando mis papás o algo así, ellos nos invitaban para ir a hospedarnos, etcétera, nos resguardaban tanto. Entonces eso impactó muchísimo mi vida. Y te digo, como a los 12, 11 años, mis dos hermanos mayores se fueron a Baja California a estudiar y quedamos 3 de mis hermanos. El de medio no es creyente todavía, no sé exactamente, pero es una persona que me hizo mucho daño, por así decirlo, ¿no? Y también a mi hermana y otros hermanos. Pero afectó bastante y mi hermana pasó unos años también y ya quería estudiar una carrera. Siempre fue como una chica de 10, es buena comportada y todo eso. Y era algo que también era de testimonio y extravagante para muchas personas afuera, porque decían, ¿cómo es posible? O sea, pudieron ver el cambio, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que los hijos de estas personas que todo el tiempo están peleando, que están los policías, que incluso había hechicería, o sea, se lanzaban con brujos y tantas cosas más? ¿Cómo es posible que saquen buenas calificaciones, que sean niños comportados, que sean ejemplares, por así decirlo, ¿no? Entonces mi hermana le dan una beca y comienza a estudiar una carrera que no era la que exactamente quería, pero que pudo ser mejor para ella, ¿no? Y quería estudiar medicina y tantas cosas más. Entonces ella sobresale y se va entonces de la casa. Y yo me quedo solo con mi mamá y con mi hermano y con mi papá que vive a la vuelta. ¡Ay, no! Mis otros hermanos que ya eran creyentes y que ya estaban haciendo como sus propias vidas, pero yo había quedado solo con las 3 personas que más paciencia me hicieron tener en toda mi vida. O sea, literalmente por muchos años yo estuve orando, dame paciencia, Señor, dame amor por estas personas, son mi familia, yo lo sé. Pero, o sea, no sabes exactamente lo que es sentir estar con 3 personas que, no sé, o sea, te hacen la vida imposible. Sí. Entonces, perdón por no hecho hacerlo tan largo, pero yo recuerdo que conseguía trabajos y tantas cosas más. O sea, mi hermana ya se había ido todo y conseguía trabajos desde los 13 años. O sea, yo recuerdo que iba al campo desde los 7 años, pero recuerdo que por mí mismo, desde los 13 años, conseguí trabajo de mesero y todo.
Entonces, mi mamá no me dejaba ir a veces, que porque le daba miedo que me pasara algo y tantas cosas más y así. Y duré solamente como un año. Pero ya después, eso solamente iba una vez a la semana, porque era ayudante de mesero una vez a la semana. Y ya más adelante, pues tenía que yo pagar mis propios gastos de la escuela, comida y todo, porque ellos no me apoyaban para nada. O sea, cuando estaban mis hermanos, sí me apoyaban. Pero ahora que estaba solamente con mi mamá, con mi hermano y con mi papá, solamente recibía el apoyo de mi papá, que era los $6 a la semana. ¿Tenías nada ya también? No, o sea, nada, te dura eso no es para nada. un día nada más. Sí. Con mi mamá sí intentó muchas veces echarle ganas. O sea, de verdad que ser una mujer que buscaba lo mejor para sus 5 hijos, la verdad, a pesar de que nos hacía daño sin darse cuenta, ella sí realmente rindió todo por nosotros. Entonces fue un ejemplazo, y por eso digo que no es todos malos, sino que realmente fue una mamá que en sus malos aspectos y tantas cosas más, reflejó un amor de cuidado. O sea, incluso pude ver a Dios a través de ella, ¿no? A través de todas las experiencias que pasamos. Pero yo conseguía el trabajo para pagar mis estudios, para pagar incluso a veces la luz y casi como pagarle renta a ella, porque vivía bajo el techo. Entonces, yo recuerdo que ella me hacía que mis jefes me corrieran. O sea, literalmente, o sea... Ella quería cuidarte de ellos, como que no puedas salir a hacer esas actividades por cuidar de tu vida. Ajá, por así decirlo. Bueno. Entonces, sí, así. Entonces me corrieron de mi trabajo como 3 trabajos y tantas cosas más. O sea, conseguía uno, duraba unos meses y me corrían y todo eso por la culpa de ella. Entonces, yo recuerdo que llegaba a la casa y le decía, es que, o sea, yo pero gritándole muchas cosas muy feas, muy feas. ¿Cuántos años tenías en ese momento ya? 15, 14. Ya, sí. Ajá. Entonces ya era un adolescente también, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo que le decía, te odio, ojalá que te mueras, ojalá, no, ¿por qué me tocó nacer? Y tantas cosas en esta vida y así, tantas cosas más, ¿no? Muy feas. Pero yo decía, ¿cómo es posible que ni me des de comer, ni me cuides, y yo buscando protegerme a mí mismo, me hagas que me corran? O sea, ¿qué es lo que quieres de mí? Entonces yo recuerdo que desde el proceso de divorcio de mis papás, yo intenté suicidarme como 5 veces, 6 veces, y gracias a Dios, nunca Dios permitió que pasara. Pero realmente eran como, o sea, mi vida no tenía propósito ni sentido. Solamente cuando asistía a la iglesia los domingos y cuando iba a otra reunión de jóvenes. Entonces mi hermana, antes de que se fuera, como les digo, ella le gustaba mucho la lectura, era muy así como, muy ejemplar. Ella tenía un cuarto que tenía su cuarto propio y todo, entonces se arreglaba todas las cosas y así. Y yo a veces no podía tener mi cuarto propio, mi mamá no me lo dejaba, no era como el privilegio, por así decirlo, solamente si tenías como un privilegio. Y yo recuerdo que mi hermana dejó como su cuarto muy bonito y todo eso. Y tenía un librero lleno de libros que eran de su gusto y que le habían regalado y que había comprado, etc. Y yo recuerdo que mi hermana, yo llegué a un tiempo en el que caí con tanta depresión y ansiedad que ya no quería ir a la escuela, ya no quería ir a la iglesia, no quería hacer nada. O sea, lo único que quería hacer era dormir. Estaba delgadísimo, o sea, no comía para nada. La situación era horrible. Entonces, mi hermana me dijo, vamos a hacer esto. Voy a estar pagándote 100 pesos, o no recuerdo cuánto, por cada libro que leas. Y voy a poder apoyarte con tus estudios y otras cosas más, comprarte unos tenis, etc. Siempre y cuando hagas esto. Entonces yo recuerdo que eso me animó mucho para buscar leer, para mejorar mis estudios y tantas cosas más. Y eso fue pieza clave porque mientras compartía, iba a la iglesia, yo recuerdo el ejemplo tan grande de mi pastor de jóvenes, de mi pastor de la iglesia, que me impactó tanto, que es su esfuerzo y trabajo y comprensión y paciencia conmigo, ¿no? Iba a la iglesia, fui conociendo más de Dios, pero no lo había hecho el Señor de mi vida. Entonces, yo recuerdo que un día, ya después de pasar por muchas experiencias que me estaban llevando a rendirme delante de Dios, era que estaba solo en ese cuarto, en mi cuarto, ya era mi cuarto, ya se había ido ella, y me apropié de su cuarto. Entonces, tenía el librero, y yo recuerdo, pues si me va a estar pagando por leerle un libro, pues voy a leerlo. Y ya estuve buscando y busqué el más chiquito para leerlo. Entonces agarré un libro, que era de 100 hojas más o menos, no recuerdo cuántas, y se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, de Ray Comfort. Entonces lo agarré y dije, pero este libro no tiene sentido porque la imagen aparece a Esteban siendo apedreado. Ya. Y dije, ¿cómo puede ser posible que Dios tenga un plan maravilloso para mi vida si aquí está siendo un apóstol suyo siendo apedreado, ¿no? Sí. Y recuerdo que en ese proceso Dios me estaba hablando mucho
había enviado unos misioneros que estaban en ese momento ahí, que estaban haciendo muchas preguntas acerca de mi salvación y me hizo dudar. Y luego también recuerdo que en la escuela me hacían bullying por ser cristiano, ir a la iglesia y tantas cosas más. Específicamente Jalisco. Jalisco es una área, un estado, donde hay muy poco cristianismo. Está dentro de la ventana, no recuerdo el nombre. ¿Ventana 1040? Ajá, exactamente. Sí. Donde no hay casi nada de cristianismo. El cristianismo es muy bajo. El 98% más o menos es católico y tantas cosas más, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y siempre es parte de mi testimonio, cuando entré a la preparatoria y todo, que de mis compañeros éramos como 800 de la generación, y de los 800 solamente éramos como 4 cristianos. Y de los 4 cristianos solamente 2 poníamos el ejemplo. Entonces, era constantemente una lucha. Era una lucha, era una presión de mantener grande la fe. Sí. Entonces, eso hizo que mi fe creciera. Pero ya, estando en el cuarto solo, vi ese libro, lo leí por unas pocas hojas, y estaba leyéndolo, y ahí como que hubo convicción de pecado hacia mi vida y arrepentimiento genuino. Yo ya me había arrepentido varias veces, yo ya había aceptado a Cristo varias veces, o sea, porque me dijeron que tenía que hacerlo y tantas cosas más, ¿no? Y pasaba así. Pero nunca lo había hecho sinceramente. Wow. Entonces, dentro del libro me di cuenta que no era realmente salvo, o sea, que no había rendido totalmente mi vida a Cristo y que era un pecador y que todo lo que había hecho era una ofensa delante de Dios y delante de mis papás, teniendo desobediencia. O sea, ya no estuve viendo como mis papás son el problema hacia mí, sino como yo soy el problema que he hecho algo malo contra mis papás, contra mis hermanos y otras cosas. Entonces ese día yo creo que me arrodillé delante de la ventana porque simplemente quería ver el cielo y dije, Señor, perdóname todos mis pecados, reconozco que he pecado y he hecho cosas malas contra tuya y no merezco ser llamado hijo de Dios, o sea, no lo merezco en lo absoluto, pero me rindo totalmente a ti y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y permíteme ser parte de tu familia. Me arrodillé llorando y todo y de ahí en adelante sentí como esa propiedad de parte de Cristo, sí. O sea, que ya era parte de la familia, que ya era parte de Dios. Y ahí ya hubo un capítulo aparte de mi vida, por así decirlo, teniendo 15 o 16 años. Bueno, José, qué precioso saber eso, que como tú mencionas, que cómo impactó personalmente el Señor a través incluso de una lectura de un libro que buscaste del más corto, pero cómo Dios incluso obró eso para que tú puedas conocer realmente quién es el Señor. Sí. Y sería algo tan importante que puedas decir a aquellas personas que están pasando por estas situaciones, incluso sus familias pueden recibir estos abusos, niños, jóvenes que están queriendo luchar incluso con su propia vida. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Sí, claro, obviamente. Fue un enfoque que ahora estoy teniendo más que nada, porque puedes entender a una persona por lo que está pasando cuando tú mismo tienes esa experiencia, ¿no? Sí. Obviamente la Biblia es suficiente al momento de compartirla y es la palabra de Dios y es la que motiva y anima realmente y convence, ¿no? Pero aún así nuestras experiencias hacen que podamos entender bien a la persona, poder escucharlo y saber lo que está pasando, ¿no? Entonces mi ministerio hoy en día es más como eso, hacia jóvenes, adolescentes que han pasado por situaciones similares a la mía. Entonces pude encontrar un propósito, a pesar de todo lo que viví y tantas cosas más. Me sentí amado, después de recibir a Cristo sentí como el Señor de mi vida, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mi Padre. Entonces lo pude hacer mi amigo, o sea, cada área Él la cubrió totalmente. Entonces esas experiencias que me llevaron a tener, que yo siempre me quejaba, fue un cambio radical y fue como ahora un agradecimiento y enfocar en que hay personas que ahorita justamente en este momento están pasando por momentos de abuso, momentos de pleitos, golpes, no sé, o sea, dificultades, muchas cosas muy feas. Pero a mí me tocó muchas veces compartir con hijos de divorciados, con personas que pasan por hambre y tantas cosas más, porque logro entender lo que sienten, ¿no? Y eso los motiva y les ayuda bastante, el hecho de recordarles y decirles no están solos, ¿no? O sea, como el versículo que dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Dios va a seguir ahí, Dios estará con nosotros, ¿no? Y si realmente tenemos una convicción, no importa lo que venga, lo que pase, realmente es estar aferrados porque hay una esperanza. Entonces, nuestra vida vale mucho, más de lo que pensamos. Hay veces que sentimos o pensamos que estamos solos, que en medio de la depresión, ansiedad, soledad, el enemigo habla mucho a nosotros queriéndonos pensar que somos algo que no somos. Entonces, cuando Dios nos restaura, Dios realmente tenemos un encuentro con Él, nos recuerda una identidad de que no somos todas esas mentiras que creíamos en un momento, ¿no? Sino que somos nuevas criaturas y que nos permite hacer una nueva vida
y ser de ejemplo para otras más personas. Así es, y así es que si estás escuchando ese testimonio y tal vez conoces a alguna persona que tienen los mismos problemas, te invito a que también puedas ser parte, como han hecho varias personas, ya sea de comunidad, como iglesia, te han ayudado, Josué. Sí. Y así mismo puedan ser de bendición a aquellas personas que están atravesando estos problemas. Y vamos a tener una pausa en este momento y ya regresamos con la segunda parte. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Y regresamos a la segunda parte. Gracias por continuar con nosotros en el podcast. Y por favor, te invito a que te puedas suscribir al canal, también puedas compartir esto a otras personas y que este podcast sea de bendición. Y también comentaba Josué de cómo era su transición de su vida. Y ahora queremos escuchar esa parte, Josué, de cómo el Señor te llamó a poder prepararte incluso en un seminario bíblico. Comentabas que estudiaste 3 años en un seminario y después de eso pudiste incluso llegar acá a Río Grande. Cuéntanos, Josué, ¿cómo tú sentiste el llamado de Dios para prepararte en un seminario? Ok. Entonces, enlazando un poquito de lo que ya te había contado, ya después de tantas experiencias y todo eso, pude perdonar a mis papás y pude restablecer y fortalecer mi relación con ellos y con Dios, obviamente. Y mis pastores, mi pastor se llama Andrew Clark y su familia, y mi otro pastor de jóvenes, que era Ricardo Brueggemann, ellos me motivaron y me animaron mucho. Entonces, en el 2013 mi pastor de jóvenes, la familia Brueggemann se había ido, pero la familia Clark se había quedado. Y ellos estuvieron pastoreando a mi familia y a mí. Entonces, mi pastor Andrew Clark fue de gran ejemplo para mí y me motivó bastante. Me permitió ser líder de jóvenes y participar en poder, incluso también en el mantenimiento de la iglesia. O sea, estuve como muy pendiente. ¿Estabas involucrado al 100, como dirías, en el ministerio con ellos? Exactamente, estaba muy involucrado. Incluso a veces conseguía pues el trabajo para solventar mis gastos, pero cuando tenía que trabajar domingo o algo por el estilo, pues yo decía, prefiero dejar el trabajo que faltar a la iglesia. Entonces como que había un compromiso más notorio y una madurez, por así decirlo. Y una pregunta, José, para ti en ese momento, ¿qué era para ti servir a Dios en esa corta edad? Ajá, tenía 16, 15 años, pero les digo, desde los 13, 14 años empecé a servir mucho y es algo de lo cual a veces siento que me falta, sinceramente, esa pasión en el inicio. O sea, como que llegas conociendo a Cristo y es como quieres hacer esto para el hermano, estás glorificando a Dios le agrada que hagas esto, etc. Entonces como que sientes un ardor y una pasión en ti porque a pesar de que sea simplemente barrer o mover una silla, el hecho de saber que le estás sirviendo al Dios viviente, al Señor de señores, es como qué privilegio, ¿no? Y también ver como esa pasión que te dan los pastores de jóvenes, como les digo, ¿no? Esas puertas que ellos te abren para poder Claro, servir. pero el hecho de decir como de que lo que estás predicando sea lo que estés viviendo. O sea, entonces cuando yo veía eso de mis líderes, yo decía, yo quiero hacer lo mismo. O sea, yo quiero estar sirviendo con un corazón genuino y no siendo algo a las espaldas de los demás y demostrando algo que no soy. ¿Me explico? Así es. Entonces, eso como que pudieron notar poco a poco. Mi pastor Andrew Clark me dio un libro, yo recuerdo, que es de Dave, no recuerdo cómo se llama el autor, pero dice Soy llamado. Entonces me decía que capaz te puedo ver como perfil de pastor, etcétera, etcétera. Ay, ese corte te decía eso. Sí. Como él te perfilaba como algo ya en un puesto en la iglesia tan grande. Sí, a mis 16 años, gracias a Dios me bauticé con él y él fue una pieza clave en mi vida de gran manera. O sea, sustituyó, como por así decirlo, un papá. Como un papá. Wow. Y era un papá espiritual y él estuvo ahí 24/7. O sea, si yo tenía algo, le llamaba a la madrugada o así, y él estaba muy al pendiente. A veces no, porque siempre en la madrugada dormía. Cuidado con eso. Pero no, era muy pendiente y siempre estaba ahí. Y, en serio, de verdad, fue un ejemplazo. Entonces me dio ese libro y me motivaba, me animaba y decía, capaz si tú puedes ir también a estudiar a Baja California, donde están mis otros 2 hermanos, para estudiar la Biblia. Pero yo, en mi corazón, por todas las situaciones que había vivido y tantas cosas más,
mi corazón estaba muy, muy duro. O sea, de verdad, muy, muy duro. Juzgaba, criticaba a la gente. A pesar de que pues, ya era creyente, pues obviamente seguía como esa batalla, lucha de la santificación, ¿no? Porque para mí era como, yo quiero estudiar una carrera universitaria para ganar mucho dinero y dejar a mis papás, hacer mi propia casa, hacer otras cosas más y humillarlos a ellos casi, incluso a mis hermanos si tenían la oportunidad, ¿no? Cuidado. O sea, tenía un corazón como muy duro, Saludos, ¿no? Salvador. Entonces, yo tenía puertas abiertas a ir a diferentes universidades. Mi hermana me siguió apoyando muchísimo, muchísimo. Ella me decía como yo puedo apoyarte si vas al seminario con el primer año o si quieres estudiar una carrera universitaria, ven donde yo estoy, etcétera, y tenemos puertas abiertas, ¿no? Entonces tuve puertas abiertas a diferentes lugares en Baja California. No, Baja California todavía no, pero tenía puertas abiertas en Cuernavaca, en Jalisco e incluso en Reynosa. ¿Pero eso fue para estudiar algo secular y también algo como teología? Más que nada secular, Okay. por así decirlo, secular, y teología en Baja California. Pero yo tenía la oportunidad de irme a otras universidades. Y pues obviamente las universidades que llegan a las preparatorias, la high school, como para patrocinar y quitar una beca completa y todo eso. Entonces yo aplicaba uno porque pues subí de calificaciones y todas esas cosas. Entonces para mí era como, voy a hacer mi propia vida, etcétera. Pero les digo, o sea, en el sentido de que Jalisco hay muy poco cristianismo. Y de verdad muy poco cristianismo. Y los pocos cristianos que hay no dan un muy buen ejemplo. Entonces, el hecho de estar contra la corriente, contra todo el mundo, casi, era súper difícil. Entonces, en mi high school había muchas personas que se llamaban ateas, agnósticas, había mucho homosexualismo, lesbianismo y muchas ideas de tantas cosas más. Entonces, siempre era como blanco, por así decirlo, de tirarme porque era muy distinto. O sea, yo no iba a las fiestas, yo no me drogaba, yo no tocaba a una chica por tocarla o cosas así, entonces era como, y también sabes que hay mucho machismo en México y más en esas partes, entonces era muy en contra de la corriente. Entonces la gente me decía, era como, o sea, ¿qué tipo de persona es esta, no? O sea, el matadito, el santito, el que se cree cristianito y todas esas cosas. Entonces eso me motivó más a buscar a Dios en vez de pararme. Eso. Entonces, yo quería estudiar biología o estudiar algo de ciencia simplemente para contrarrestar o para debatir o argumentar de que Dios existía. Y también para ganar dinero y otras cosas más, pero esa mentalidad era totalmente incorrecta, ¿no? Entonces tenía mucho orgullo en mi corazón, en mi mente y todo, ¿no? Pero yo antes de tomar la decisión de irme a estudiar una carrera en ciencias, Dios me decía vez tras vez, estás muy verde, o sea, eres muy maduro. O sea, Dios me decía eso, ¿no? A través de su palabra. Era como, no estás listo, no estás preparado. Si te vas al campo de ciencias, te van a comer vivo. Porque muchos son ateos, muchos son agnósticos, muchos cienciólogos, o sea, no creen en Dios. O sea, para ellos no existe. Entonces yo decía como, vaya, entonces tengo que prepararme teológicamente para saber debatir y argumentar mi fe y posicionarme, porque si no, me voy a perder. Entonces me gradué en mayo, junio, no recuerdo. Y era 2017, yo tenía 17 años y todavía seguía bajo la patria potestad de mi mamá. Sí. Entonces, todos mis hermanos ya se habían ido, nomás voy a quedar con mi hermano que no es creyente, con mi mamá y con mi papá. Mi papá obviamente vivió en otra parte. Pero yo ya había intentado muchas veces escaparme y todo, pero no lo lograba. Entonces yo ya estaba feliz porque ya iba a cumplir 18 años. Cuando ya cumpliera 18 años ya estaba libre de la ley. Entonces yo ya podía irme, ya podía hacer cualquier cosa sin ningún problema. Entonces esa era otra cosa, que recibir el permiso de mi mamá iba a ser algo imposible para mí, salir a los 17 porque tenía que salir a los 18. Y cuando saliera de los 18, la casa que teníamos, ya ellos podían hacer lo que sea. O sea, venderla o pelearse por ella, no sé, porque ya no estoy yo ahí. Entonces sí, yo era el menor de edad. Yo era la pieza clave que estaba ahí. Claro, y tu mamá por eso te quería cuidar muchas veces. Y todo tiene sentido. Entonces, era muy condicional, o sea, por así decirlo, ¿no? Entonces, me gradué de la high school, ya tenía que tomar la decisión ya. Y yo recuerdo que una semana antes de tomar mi decisión definitiva, vino mi ex pastor de jóvenes, que era la familia Brueggemann, era el Ricardo Brueggemann, y su hijo es como mi mejor amigo. Entonces, desde pequeños crecimos juntos y crecimos en la fe, y es un gran amigo, considero como mi hermano. Entonces, él vino junto con su hermanito más pequeño y creo que sí fue, no recuerdo, pero fue él y otro grupo de jóvenes.
Y yo recuerdo que pasamos una semana muy linda y todo. Y recuerdo que el último día, cuando ellos iban a ir, hicieron un círculo y oraron por mí para tomar la decisión de qué iba a hacer. Yo todavía no tomaba la decisión de irme a estudiar a la universidad o irme a... Pero estaba más anclado como teología, por así decirlo. Entonces, oraron por mí y ya estaban a punto de irse en unos minutos, ¿no? Y recuerdo que ya se habían bajado, ya se habían ido. Y yo me quedé llorando porque iba a extrañar a mis amigos porque claro, había pasado muchos años sin verlo y otra vez sabía que iba a pasar otros años. Y llega mi amigo, mi mejor amigo, y me dice... José, no te sientas triste, no estás mal, vamos a volver a vernos y yo sé que un día tú vas a visitar mi propia casa en Estados Unidos, tú vas a estar en Estados Unidos y vamos a estar ahí y tú vas a estudiar y todo esto y así. Y yo dije como, está loco este vato, ¿no? O sea, como lo que dicen no va a pasar, ¿no? Y así. Entonces esa oración y obviamente todo lo que Dios estuvo trabajando en ese tiempo conmigo me llevó a tomar la decisión final de irme a estudiar teología a Baja California. Y hay una pregunta, y en ese aspecto, cuando te ibas a estudiar teología, ¿quién te podía apoyar para poder estudiar teología? Mi hermana me apoyó con 1 año, me iba a apoyar con 2 años, pero como no me era bien indeciso, bien indeciso, pasó el tiempo, entonces bajó como el tiempo 1 año, pero me ayudó con 1 año. Y mi iglesia, que era encargado el pastor Andrew Clark, él me dijo, si te vas para California, a la iglesia podemos apoyarte con algo. Entonces, el primer año ya estaba pagado total. O sea, tú ya llegaste y ya tenías tu primer año ya, que se puede decir, asegurado de tus pagos. Sí, pero el lugar donde íbamos, ese seminario es súper barato, súper barato. Entonces, pagó muy poco y ya, o sea, no hubo tanto problemas. Entonces ya, mientras estuve ahí, cuando llegué, yo recuerdo, y fue bien interesante, o sea, llegué, mi perspectiva era totalmente distinta, ¿no? Porque yo llegué con un corazón muy duro y recién convertido, porque me convertí a los 16 años. Y fui a la iglesia desde los 9 años, pero recibí a Cristo en mi cuarto a los 15, 16 y me bauticé a los 16. Entonces, 17 años me voy a Baja California. Entonces, iba muy inmaduro, pero yo tenía sed y hambre de conocer a Dios intensamente. Entonces, obviamente mi carácter era muy maduro y recuerdo que llegué, nos dieron la bienvenida y el director estaba predicando y recuerdo que el director nos habló acerca de que ustedes son llamados y bla, 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 y etcétera, ¿no? Y yo literalmente pensaba, ¿Dios me está llamando? O sea, ¿tiene teléfono o qué? O sea, literalmente yo pensaba eso, de verdad. ¿En qué línea se conecta el Señor y a qué hora? O sea, mi mente está, o sea, no sé. Todavía estabas ahí como que luchando construyendo con esas cosas, ¿ok? Exactamente. Entonces, pasó el tiempo, empecé a asistir a las clases y todo eso. Dios me habló muy fuerte a mi vida. Estuve cambiando muchas formas de pensar, muchas formas de ver, experimentar, laboral, todo cambió totalmente. ¿Pero cuál era tu visión por la cual tú fuiste al seminario? Pues yo fui con esa visión de poder querer aprender más de él. Sí, pero con el fin de debatir y argumentar contra los ateos. Okay. Porque yo quería defender a Cristo y a Dios de que existen. Okay. O sea, como si Dios necesitara defenderse o que nosotros lo defendiéramos. O sea, nada que ver. Nada que ver que sí. Pero mi corazón era como, es que tengo que debatir contra los ateos y yo soy más inteligente. Por lo mismo de que cuando yo fui creciendo en la high school y fui aumentando mis calificaciones, por así decirlo, me acerqué con más profesores. Y esos profesores, pues a mí me encantaba la biología y ciencias, ¿no? Y esos profesores eran como muy marxistas, por así decirlo. Entonces, como nosotros somos superiores, muy darwinistas, de que somos la crema innata de todo mundo, por así decirlo, los seres humanos. Entonces, el que no mata, no vive, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, un amor condicional, un amor que no existía realmente al prójimo, ¿no? Y para mí era como llegué con esa mentalidad, como... Esta persona, o sea, no sabe leer en serio, o sea, no sabe hacer esto, no sabe aquello, no sabe multiplicar. Entonces, cuando yo recuerdo que llego, es un profesor está enseñando y nos enseña a leer en vez de números, empieza a contar los números por palitos. Vamos a Génesis, ¿cuántos capítulos tiene? 15. 1, 2, 3. Y tras así, tú en ese momento ya querías Y yo, Señor, ¿a qué lugar vine? Dije, o sea, yo quería prepararme académicamente y todo eso en la universidad de ciencias, y sabe qué cosa, y bla, bla, bla. Y recuerdo que en ese seminario, pues estaba a nivel tanto de primaria como secundaria y preparatoria y universidad. O sea, llegaban personas que tenían solamente la primaria o solamente la secundaria. Secundaria, sí. No es como acá que te pide como la universidad, una licenciatura, o la high school tan siquiera. Allá era más abajo.
Entonces muchos compañeros míos eran como apenas sabían multiplicar uno que otros o no sabían bien interpretar y todo eso. Y Dios me enseñó mucho acerca de doblarme y ser humilde, rebajarme, Sí. y que tampoco yo sé muchas cosas, y o sea, bajarme mi orgullo. Entonces Dios me humilló muchas veces. Los lunes eran los lunes de trabajo con los cuales como nosotros tenemos una beca de trabajo aquí, pero ya era como los lunes también como una beca de trabajo, por así decirlo. Y yo recuerdo que me tocaban en el solazazo con una pala, con una escoba y tantas cosas más. O sea, trabajas en el campo de la institución Ajá. haciendo el mantenimiento para poder Entonces, pagar un poco tus estudios también. Exacto, entonces ahí fue como también una humillada y tantas cosas más. Iba a la iglesia, también a veces yo me sentía como pues mal, porque llegué a estar en una iglesia en la que amé mucho estar con ellos, me encantó estar obviamente con ellos, pero yo recuerdo que había unas hermanas ahí que me trataban de tranquilizar, porque yo recuerdo que el seminario era, por así decirlo, muy humilde, ¿no? Era muy barato, y la iglesia donde llegué todos tenían profesiones, entonces, y como es frontera con Estados Unidos, pues tenían sus carreras, ganaban mucho dinero y otras cosas, por así decirlo, ¿no? Entonces yo me sentía como, el seminarista que contra apenas tiene cambio de ropa y que sé qué cosa y así. Entonces Dios me estaba humillando más y más, y era como, Señor, ¿qué estás haciendo de mi vida? ¿No? O sea, yo llegué con el motivo, plan de poder estudiar más teología, pero a la vez también poder prepararme académicamente, ganar mucho dinero y que sé qué cosa más, y Dios me fue como dando totalmente la vuelta, ¿no? Sí. Entonces, algo muy interesante es de que yo, antes de que tomara la decisión de irme a estudiar teología a Baja California, estaba viendo estudiar una teología también en un seminario en Reynosa, que un amigo de mi hermana me animó, y me dijo, te podemos patrocinar los estudios, incluso te podemos conseguir un carro, pero para que puedas estudiar en Reynosa. Y yo decía, en Reynosa yo jamás. Ahí matan. Ahí matan, de verdad, o sea, yo decía, Reynosa jamás, o sea, es un lugar muy feo, todo México conoce Reynosa, y era como, yo no voy a ir a Reynosa y que sé qué cosa y así, y no lo iba a hacer. Entonces me fui a Baja California, y ya, qué más, no, más cool y sabe qué cosa más. Y ya estuve ahí quedándome. Entonces, ya pasando los años, pues estuve nada más 3 años, fui por un diplomado de 3 años. Solamente iba por un año, me quedé después 2 años. Después dije, nomás 2 años, me quedé por 3 años. Ya, te quedaste los 3 años y aparte de eso, ¿quién te sostenía después de esos 2 años que te quedaste? Sí, el primer año ya estaba pagado, pero ya después mi iglesia me fue apoyando un poco y todo así, pero a veces no alcanzaba, entonces me tocó salir a trabajar, y trabajaba de jardinero, pagaba mis propios gastos y así. Y hay otros testimonios de cómo Dios fue proveyendo de tantas maneras, viajes que estaba haciendo, o sea, motivos también misioneros, trabajó con niños y otras más. Entonces, en toda esa experiencia, mi relación con Dios fue creciendo muchísimo. Tu dependencia del Señor mucho más. Mi dependencia total. Sí, así es. Pero aún así era muy maduro también en toma de decisiones, y porque todo el trasfondo que tenía de las experiencias que tuve toda mi vida, o sea, desde niño hasta los 17 años salí de la casa, todas las personas a veces me veían como de que, ¿por qué no tomas esa decisión fácil? O porque toda mi vida no supe cómo tomar una decisión, porque no sabía, no podía, nunca tuve un ejemplo, más que la iglesia, ¿no? Entonces nunca me entendieron. Entonces, en ese proceso de los 3 años que pasé, cayó la pandemia, 2019 inició, 2020. Entonces volví a caer en depresión, por así decirlo, a pesar de que iba al seminario, caí en depresión y decía, bueno, amigos están muriendo, perdí mi trabajo, tengo deudas de la escuela y no me reciben en otra casa. O sea, ¿qué voy a hacer? Está cerrado, ¿cómo voy a poder volar? Y estábamos cerrados en el seminario. Muchas personas ya se habían ido a sus casas, pero yo vivía en otro estado totalmente aparte de México. ¿Y estabas con tu hermano estudiando o no? Mis hermanos ya se habían ido de misiones a otro lugar. No, mis hermanos nunca estuvieron conmigo en el mismo lugar, pero sí estuvieron en el mismo lugar, no sé si me explico. Sí, estuvieron ahí, pero graduaron antes y fueron y tú llegaste. Y ya se habían casado, habían hecho sus vidas, y ellos ya se habían ido de misiones. En tipo de la pandemia se había quedado uno, creo, pero a final de cuentas todo estaba cerrado y así, ¿no? Obviamente ellos me apoyaron muchísimo, pero tuve como esa idea de ¿qué voy a hacer? Entonces, ya después Dios trajo a mi vida personas muy importantes que me ayudaron a tomar decisiones. Bárbara y Charlie, Daniela y Víctor, personas maestros, obviamente, muchas personas que me ayudaron a tomar, misioneros. Y al último, antes de tomar una decisión de qué iba a hacer después, porque tenía mucha intriga, decía, ya me gradué, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es como, tienes tu título de teología, ¿y qué vas a hacer? O sea,
Siendo Vas a ir a cambiar sincero, la iglesia, hermano. claro, pero siendo sinceros, o sea, en Latinoamérica, ¿quién te va a ver como algo con prestigio eso, no? O sea, no se ve como prestigio. Algunas iglesias que sí son realmente bíblicas van a decir, el hermano va a poder apoyar, etcétera, pero aún así era muy inmaduro, era muy joven, apenas había cumplido 20 años. Entonces era como un poco inmaduro. Y ya para no serla tan larga, llegaron estos misioneros que eran Daniela y Víctor, eran misioneros en África. Pasaron por una situación muy, muy difícil donde perdieron a su bebé. Ellos iban a tener a sus 2 bebés porque estaban embarazadas de gemelos. Entonces ellos vinieron desde África a México para tener a sus bebés. Y recuerdo que pasó algo con ellos y fue horrible. Pero yo veía como sus rostros, a pesar del sufrimiento que estaban, ellos decían, no vamos a dejar la obra. O sea, vamos a volver a África. Porque para ellos, en África, una mujer cuando le da más hijos a su hombre es que significa que la ama, que lo ama mucho. Entonces el problema es que si volvían a África y ya no con los bebés, era como, tienes una maldición, no podemos acercarte a ti porque tu mujer no te dio hijos. No te dio más hijos. Entonces es una maldición. Y era como, y muchas puertas se cerraban y otras cosas más, la pandemia y todo eso. Pero yo veía cómo ellos seguían bien firmes, animados y levantar sustento en Latinoamérica, que es súper difícil, y miles de dólares que tenían que levantar, y ellos seguían firmes y firmes. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? Yo quiero eso, o sea, yo porque estoy dudando, porque después de estudiar y tener mis tiempos devocionales, mi tiempo de oración con Dios y que le digo que le amo y que es mi todo, o sea, es como Pedro, ¿no? O sea, no te voy a negar, pero ahí pasa una hora y ya lo estoy negando y así, ¿no? Y somos bien inconstantes. Es verdad, somos así. Entonces era como, ¿qué está pasando, no? Y ya, entonces Dios nos habló mucho, no solamente a mí, también a ellos, de diferentes maneras. Yo recuerdo que Daniela me dio un libro que se llama Una vida cruzcéntrica. Okay. Entonces yo decía, pero yo siempre he leído libros que dicen cristocéntrico, o sea, ¿por qué la cruz, no? Y era un libro muy cortito, como 70, 100 páginas. Y ya lo empecé a leer y ahí como que me hizo también recordar el tomar mi cruz cada día y seguirle. Wow. O sea, rendirme a mí, rendir mis deseos a Cristo y saber que su propósito Él lo va a llevar a cabo y la mejor manera y perfección. Amén. Porque su voluntad es agradable y perfecta, no como la mía. Entonces, tomé esa decisión y estuve una semana en ferviente oración, por así decirlo, que Dios me diera dirección para ya tomar la decisión. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo pasó solamente unos días y me llama mi amigo Rick Brueggemann. El que está acá en Estados Unidos. Sí, mis 2 pastores eran de Estados Unidos. Pero uno se había ido a Zacatecas a misiones cuando tenía 13 años y su esposa le dio cáncer. Entonces tuvieron que irse a Estados Unidos y se fueron. Entonces él permaneció ahí, pero él quería seguir trabajando en misiones y todo eso. Entonces allá estuvo trabajando. Entonces dijeron, pues tenemos puertas abiertas para poder estar trabajando en estas áreas. Y yo estaba como, bueno, no sé si tomar la decisión de irme a estudiar ciencias o si de seguir adelante con este ministerio que me están permitiendo trabajar y ejercer. Y yo decía, pero es en Estados Unidos y la moneda está a 20 pesos, subió 25 cuando estaba en la pandemia. Y decía, ¿cómo rayos yo voy a pagar eso? Y en mi mente es como, lo que cuesta esta carrera, que para él es muy barato aquí en Estados Unidos, para México es una cantidad grande, carrera de paga, o sea, que vas a tener un buen título. Sí, un buen título. Y era como, ¿y cómo lo voy a hacer? No es posible y todo eso. Y tenía muchas dudas. Ellos estaban invitando a venir a, prácticamente, la familia americana te estaba invitando ellos a que vengas a prepararte. ¿O te estaban invitando a que vengas a la iglesia? A prepararme y poder yo servir porque había más oportunidades de servicio. Pero ya vienes preparado de un seminario. ¿Por qué prepararte otra vez? Por lo mismo de que no tiene validez el de Latinoamérica. Solo un certificado te daban, ¿verdad? Exactamente, o sea, los certificados de Latinoamérica no tienen como tal, al menos que sea uno de mucha paga. Entonces no valía de que yo llegara a Estados Unidos y pudiera ejercerlo, no se puede. Entonces el hecho de que la Río Grande tenga validez me ayudaba muchísimo. Y además para un futuro yo poder hacer una maestría conforme una carrera que yo quería. Entonces matar 2 pájaros de un tiro, por así decirlo. Y es lo que estoy buscando justo ahora que me voy a graduar. Entonces era como tomar esa decisión ya, por fe, y yo apliqué con mi hermano Salvador al mismo tiempo. Entonces fue un proceso en el cual estuvimos viendo muchas puertas abiertas, puertas en las que decíamos, o sea, yo muchas veces, yo lo digo muchas veces que, o sea, mi hermano dice que no, pero yo sí tenía fe. Tenía como muchas dudas, obviamente, pero sí era como, a veces
era como muy antagónico, muy pesimista, la verdad. Que cuesta a veces, muchas veces Exacto, cuesta. o sea, ¿tú cómo vas a creer que va a pasar todo eso, no? Y sí, y Dios nos fue dando como la cita del pasaporte, la cita de la visa en una semana, cuando había lapso de 1 año y medio por cuestión de la pandemia. Que pararon todo. Entonces abrieron muchas puertas, se fue pagando todas las cosas, vuelos, hospedaje y todo eso. Entonces vimos cómo Dios estaba abriendo las puertas y mi oración fue como, trabajé con todo y dije, voy a ser diligente y voy a cumplir con todo lo que Dios me está mandando y Dios va a hacer lo suyo. O sea, yo voy a estar obedeciéndole, pero que Dios actúe. Si Dios me abre la puerta para ir, pues voy. Si Dios me la cierra, pues no voy y me voy a estudiar mi carrera y no pasa nada. Entonces yo estaba decidido con eso. Entonces me abrió la puerta y decidí venir para acá. Entonces ya el proceso de venir para acá ya sabía más o menos cómo terminaba la pandemia. Fue un poquito más fácil, más sencillo. Tuve paz, tuve tranquilidad. Al principio fue como, no sé si es la mejor decisión, pero a ver qué pasa. Entonces ya estando aquí, llegamos mi hermano y yo. Por milagro llegamos porque pues cometimos muchos errores en la bajada y así. Nos contó tu hermano por la embajada que tuvo tu hermano. Ajá. Confundió tu hermano llenar sus datos porque ustedes mismos lo llenaron. Sí. Pero tu hermano había puesto el nombre. Era la esposa. La esposa como la principal y él como el secundario cuando tenía que ponerlo él como principal. Sí. Porque él es que va a estudiar. Y había tenido muchos problemas, pero qué bueno saber eso, que a pesar de eso también Dios obró. Y por errores muy pequeños la embajada te puede cancelar la visa. Ajá, por errores Y a muy nosotros, con ese tipo de errores, o sea... Ni como para salvarnos, ni como decir ya... Claro. Entonces ya llegando acá, pues toda la experiencia que he tenido es buenísima. O sea, el ministerio práctico, el hecho de no solamente aprender y guardártelo, sino que llevarlo a la práctica a una iglesia, eso fue muy bueno. Los viajes misioneros, el tener la oportunidad de experimentar, no solamente en este país, sino en otros países, y con un grupo, una comunidad que tiene la misma visión, pues obviamente he crecido muchísimo. Ya después voy a estar compartiendo cuando me esté graduando. Sí, incluso una nota muy importante, Sí. como tú contabas, que es un poco para tu vida tomar decisiones. Es increíble saber cómo Dios te usó cuando fueron a Costa Rica, porque es tomar decisiones. Exacto. Y tú eres el único hombre que tenías que tomar decisiones para poder llevar a fui cabo. el único. Pero qué grato saber eso, cómo Dios obra incluso en esas partes como ministerio, viajes misioneros, clases, y cómo Dios obrado en tu vida, Josué. Pero Josué, quisiera preguntarte esto. Ya han sido 3 años de estudios aquí en Río Grande, con el énfasis de Educación cristiana. educación cristiana. Y quisiera saber cómo acopló a tu vida la visión del seminario en que crean líderes cristocéntricos, y cómo acopló esa visión en tu vida ahora que ya estás a punto de graduar, cómo eso tú lo llevas a cabo, de que eres un líder cristocéntrico. Sí. Y me gustó eso porque este seminario tiene bien declaradas, ¿no? Sus declaraciones de fe, o sea, bien plasmado la visión, la misión que tiene. Entonces, el hecho de poder recordar qué fue a lo que vine a hacer aquí, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Entonces, casi todos los días me recuerdo eso. ¿Por qué estoy aquí? Para no estar como sorprendido cuando ya me gradué, como, ¿ahora qué voy a hacer? No, sino que vienen con un propósito, y el hecho de poder entender mejor, tener herramientas para estudiar la Biblia, obviamente me anima y me ayuda muchísimo en mi crecimiento espiritual personal, pero también me ayuda para ayudar a otras personas con su crecimiento espiritual y personal. Entonces, como tal dice el nombre, ¿no? Ser líderes cristocéntricos, que estemos enfocados en Cristo, que sea nuestra enseñanza enfocada en Cristo, nuestra alabanza, nuestra organización de, no sé, eventos, organización de la iglesia, la plantación de iglesia, pastorado, todo sea conforme a Cristo. Entonces, teniendo una visión de eso, la educación, el poder yo capacitar a otras personas, eso me anima bastante, ¿no? O sea, es como parte de mi propósito, los dones que Dios me ha dado, enseñanza, servicio y otras cosas más, poder llevarlos a cabo y sabiendo para quién lo estoy haciendo y no solamente haciéndolo por algo nada más. Es muy bueno saber eso. ¿Y cuáles ahora los planes a futuro? ¿Qué vas a hacer? Quisiéramos escuchar esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los planes? No sé. No, estoy todavía en oración. Han habido cambio de planes específicamente esta semana. Por eso estoy un poquito, pero no estoy como dudoso o temiendo a comparación de años atrás. Y es algo que me gusta compartir desde que llegué este semestre.
yo le he compartido a mi mentor y le he compartido a mi jefa de trabajo. O sea, di una declaración y cuando di esa declaración, como que Dios me dijo, a ver si es cierto. Porque yo dije esa declaración, les dije, la verdad que hoy en día, en el presente, y te lo digo con la frente bien en alto, que mi posición con Cristo, mi relación con Dios está mejor que nunca. O sea, en toda la vida. O sea, en el sentido de si doy un paso, estoy confiado en que Dios está conmigo. O sea, de cualquier parte donde yo vaya, cualquier parte del proyecto que yo vaya a hacer, Dios va a salir honrado y glorificado. Y también ese temor reverente, ¿no? De que por favor, Dios, no me apartes de tu presencia, porque somos humanos y cometemos errores y podemos no solamente dañar nuestra vida, sino las personas que nos rodean. Y esa gran responsabilidad que tenemos siendo líderes. Entonces, es como una madurez en la cual estoy como consciente de pase lo que pase, no tengo temor, no tengo miedo, porque Dios va a hacer su obra en mí y va a ir perfeccionándola día tras día. Entonces, tengo planes, obviamente, tengo proyectos A, B, C, todo eso, pero no tengo algo bien definido todavía. Pero quisiera como después hacer mi OPT, obviamente, poder hacer un año práctico, llevarlo a cabo, después mis estudios y más adelante, si Dios me permite, estudiar otra vez una carrera universitaria y poder implementar, o sea, como los dones y mis deseos que Dios me dio, llevarlos a cabo y glorificarlo a Él. Así es, qué precioso saber eso, Josué. Y bueno, que el Señor te siga usando como lo está haciendo, como tú decías, qué grato saber cómo el Señor está siendo glorificado en tu vida. Y es un reflejo de la gracia de Dios que lo hemos visto en clases, tiempos para compartir también, Josué. Quisiera también poder terminar esto sabiendo cómo está ahora tu relación con tu mamá, con ellos, bien. Con tus padres, cómo está la relación con ellos. Ok, gracias por volver a eso, porque no todo es malo de parte de ellos. Regresar. Pues mi papá se bautizó, entonces hace años me tocó estar ahí presencialmente en su bautizo y me tocó ver cuando él se disculpó en mi cara y me decía como perdóname por haber hecho todo esto, te quiero. Y mi papá nunca me había dicho te quiero ni a mí ni a mis hermanos. Entonces ya por llamadas él nos dice como te quiero, los amo, perdóname por esto, etc. Y obviamente sigue cometiendo errores, pero he visto cómo Dios ha trabajado en su vida. Entonces puedo confiar en que Él es salvo, puedo confiar en que el Señor vive en su vida. Y por parte de mi mamá no quiere nada con Cristo. Le hemos compartido, le hemos evangelizado, pero tampoco mi fe no muere. O sea, mi esperanza sigue en que ella va a conocer y rendirse a Cristo, un tarde o temprano. Llevamos como 7 años orando por eso y vamos a seguir orando hasta que suceda. Entonces confiamos, creemos, y mi mamá ha cambiado muchísimo y mis papás. O sea, ellos antes nomás se veían y mocos. Sí, o sea, con todo, sí, se peleaban, no importa si estuviera alguien enfrente, se agarraban, se lanzaban cuchillos, lo que sea, lo que encontraran. Y hoy en día, o sea, mis hermanos, 3 de ellos ya se han casado y pues toda la familia nos juntamos. Entonces, la última boda, nos juntamos todos y era como ellos hacían bromas entre sí, podían hablarse, podían... O sea, a veces como que esas indirectas, pero a la vez como pueden hablarse. Mi mamá decía como, tienes que respetar a tu papá en esto, tienes que tener que... O sea, algo que nunca había pasado. Y así, o sea, como obviamente rencor entre ellos, pero de parte nuestra como hijos, nosotros los amamos. Y siempre los amamos, los hemos amado, solamente que antes fue muy difícil por el proceso, ¿no? Y lograr entender, yo después de estudiar un poquito más acerca de sus vidas, lo que pasaron desde niños, me llegó a entender por qué son así hoy en día. Entonces, al entenderlos, todo lo que hacen, sé que no lo hacen con el fin de hacerme daño, sino por consecuencia que fueron cosechando lo que estuvieron sembrando. Entonces, los perdoné completamente. La relación obviamente ha sido dañada, obviamente. O sea, no hablo muy seguido con ellos, es difícil, pero yo los amo y ellos me aman a mí. Entonces, somos familia y la relación sigue obviamente ahí, ¿no? Confiando en que Dios va a estar haciendo la obra. Así es. Gracias, Josué, por acompañarnos en este día, amigo. Gracias por tu tiempo. Gracias a las personas que nos escucharon este podcast. Entonces ya sabemos a quién Josué puede mandar el podcast, a su mamá, y también gracias a todas las personas que están siendo parte de esto a través de los videos, a través del audio. No se olviden por favor de poder compartir el podcast, suscribirse al canal, dejar un comentario y sobre todo recordar que todo lo que se hace es para que otras personas puedan conocer cómo Dios está obrando a través de testimonios como estudiantes. Gracias por ser parte de esta familia. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao.
Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.